Bienvenidos hermanos y continuamos estos momentos de reflexión para preparar nuestro corazón para los misterios de la Pascua, los misterios del amor de Dios. Hoy tenemos el tema el Espíritu Santo y la preparación para la Pascua. Es importante tener claro que la Cuaresma prepara para la Pascua y el Espíritu Santo es quien renueva nuestros corazones para poder resucitar con Cristo el Señor. Es el Espíritu Santo quien culmina este tiempo con un nuevo Pentecostés, podríamos decir, porque Pascua nos va a llevar a ese nuevo Pentecostés, a esa nueva vida, a la vida que deseamos usted y yo, a la vida con Jesús, a la vida con nuestro Dios, a la vida eterna. Vamos a nuestra Biblia y revisemos Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Aquí el Señor Jesús nos dice claro, si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Ahí Jesús, el Señor, está vinculando la Pascua con la venida del Espíritu Santo. Pero también podemos ver que es necesario que el Espíritu Santo venga a nosotros para que podamos reconocer a Jesús, para que podamos darle la verdadera interpretación a todas las enseñanzas, a todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el abogado, es el Parácletos, el que nos ayuda a poder entrar en ese misterio del amor de Dios, en el misterio de la Pascua, en el misterio del paso del Señor a través de nuestra vida, para que podamos ser, usted y yo, capaces de poder llegar a la vida eterna. Vámonos ahora a Romanos 6:4. Ahí nos dice San Pablo que usted y yo fuimos sepultados con Cristo para resucitar a una vida nueva. Cuaresma es ese tiempo para reconocer nuestras debilidades, todo aquello que nos separa de Dios, como ya venimos diciendo en estos días de preparación. Y esa Cuaresma es renuncia, es muerte a la prepotencia, a la soberbia, al orgullo que habita en nosotros. Morir a nuestra voluntad para resucitar en la voluntad de Dios. Y ese salto, ese cambio de vida, esa metanoia en el interior es posible solo con la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos prepara para esa vida nueva. Vámonos ahora a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Ahí nos dice, el último Adán, o sea, Cristo, se convirtió en espíritu vivificante. Es Cristo, el último Adán, el que nos da la vida, el que nos da, ¿sí?, ese paso de la muerte, estábamos muertos por el pecado, a la vida, dándonos el Espíritu Santo. Es el que nos levanta. Por eso la iglesia le dice al Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es importante conocer esto porque si nos queremos preparar para la Pascua, todas nuestras actividades religiosas, todo lo que podamos hacer en el exterior para prepararnos, debe primero nacer en el interior con el Espíritu Santo, bajo su poder, bajo su guía, bajo su unción. Pues si no es así, todos nuestros actos de religión son en vano, son vacíos, no tienen esa fuerza sobrenatural. Porque es cierto que debemos desear, querer cambiar. Debemos tener esa voluntad y ese deseo y poner nuestro esfuerzo humano en este caminar, en este peregrinar para la vida nueva. Pero también es cierto, y muy importante reconocer esto, que solos, humanamente,
no podemos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, la gracia, el poder, la unción de Dios en nuestra vida para que todo lo que podamos hacer tenga ese impulso sobrenatural y nos lleve allá al encuentro con Jesucristo, con un Jesucristo crucificado y resucitado. Téngalo en cuenta eso, querido hermano, en este tiempo de Cuaresma. Si quieres prepararte, necesitamos al Espíritu Santo para que todos los actos externos o ritos religiosos que podamos hacer deben ser guiados y fundamentados en su esencia por la gracia de Dios, para que nos ayuden como trampolín a la vida eterna. Hermanos, el Espíritu Santo prepara el alma para la resurrección, como preparó a Cristo nuestro Salvador. Mira, San Juan Damasceno, este es uno de los padres griegos, o el último padre griego antiguo, para que ustedes conozcan un poquito. San Juan Damasceno nos dice esto, lo voy a leer textualmente. Si buscas el modo como esto ocurre, este es el contexto de la Eucaristía, cómo el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre. Ahí dice San Juan Damasceno esto. Si buscas el modo como esto ocurre, escucha esto que es fantástico. Es suficiente para ti el escuchar que ocurre a través del Espíritu Santo. Del mismo modo como de la Virgen María y a través del Espíritu Santo, el Verbo de Dios por sí mismo y para sí mismo tomó carne. Tomó carne. No conocemos nada más, sino que el Verbo de Dios es veraz, eficaz, todopoderoso. Mas el modo como hizo todo esto es inescrutable, es inexplicable humanamente. Nos basta solo con escuchar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Verbo de Dios, es veraz. O sea, Él dice siempre la verdad. Él no dice mentira. Todo lo que Él dice le podemos creer, porque no hay mentira, no hay error en Él. Eso debe bastarnos. Y a ti y a mí en este tiempo debe bastarnos que la iglesia nos invita a la conversión, nos invita a un cambio de vida, nos invita a tener un nuevo corazón, a renovarnos interiormente, porque es necesario para poder recibir a Jesucristo, porque es necesario para vivir esa solemnidad de la Pascua del Señor, porque es necesario para poder entrar al cielo. Eso debe bastarnos a nosotros, porque Cristo el Salvador también nos lo dijo, nos lo reveló. Nos reveló que Él ha venido a salvarnos, que el que cree en Él no morirá, sino que tendrá vida y vida en abundancia. Eso debe ser suficiente, porque Dios es veraz. Así que si quieres prepararte para la Pascua, invoca al Señor y dador de vida, al Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos invocarlo? Porque así nos pide la Iglesia. Así hemos revisado tantos documentos, tantas citas desde que comenzamos estas reflexiones y que el Señor nos ha dado para que tú y yo podamos creer, y en el creer venga el Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Porque Él es el que hace las maravillas, como dice la Virgen María en el Magnífica. Él es mi Dios todopoderoso, Él es el que ha hecho las obras grandes en mí, y Él es el que va a hacer las obras grandes en ti y en mí. Abandonémonos humildemente en las manos del Señor, como lo hizo la Virgen María en este tiempo de Cuaresma, para que Él obre en nosotros, para que el Espíritu Santo haga su trabajo, aquello que el Señor Jesús le encomendó, santificarnos a nosotros. Qué hermoso lo que el Señor hoy nos regala para poder meditar en este día de Cuaresma. Medítelo, reflexiónelo y guárdelo en su corazón, y más aún,
Pongámoslo en práctica. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la Pascua. ¿Y cómo nos lleva a la Pascua? Porque Él es el que nos renueva la vida. No podemos llegar a la Pascua si no renovamos el yo interior, lo interior de nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1092 nos dice que el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. Prepara a la iglesia para el encuentro con su Señor. Yo digo ahora, te prepara a ti y me prepara a mí para la Pascua, para el encuentro con el Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea. O sea, nos recuerda y nos manifiesta a Cristo en la asamblea. Yo hoy te puedo decir que Él, el Espíritu Santo, nos recuerda y nos manifiesta a Cristo, a usted y a mí. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo con su poder transformador. Él es el que hace presente a Jesús, su misterio, su Pascua, con su poder transformador. Él es el que hace presente ese misterio en nosotros. Y dice la iglesia que finalmente el Espíritu Santo de comunión une a la iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Finalmente, toda esta preparación a la Pascua es para unirnos con Él. Cuidado, te confundes si crees que es solo una celebración. No, es una actualización de esa unidad, de esa unión que tenemos, de esa común unión, de esa comunión con Dios, que debe ser toda nuestra vida. Y nos une a esa comunión, a esa vida de iglesia y a la misión que Cristo nos ha dado. Esa misión de llevar la buena nueva, la salvación a los demás. Ahí en el lugar donde te encuentras, ahí en el lugar donde vives, donde el Señor te ha puesto, ahí, en ese lugar, debes llevar también la buena nueva de Cristo muerto por nosotros, por nuestros pecados para salvarnos, y un Cristo resucitado que nos ha enviado también el Espíritu Santo para que podamos ser capaces de entrar al cielo. Así que, hermanos, ténganlo en cuenta, no es una celebración como las celebraciones civiles que hay ahora en nuestro país, como la celebración del escudo, la celebración de la bandera, tu cumpleaños. No, esto es mucho más grande, mucho más inmenso. No tengo palabras humanas, es mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Es un actualizar esa comunión con Dios. Eso nos lleva también el Espíritu Santo, y es lo que nos dice la iglesia. Por eso es importante, queridos hermanos, invocar al Señor y dador de vida todos los días, más aún todo el día, para que Él venga a transformar nuestro interior, para que Él nos ayude a la conversión, para que Él nos ayude a iluminar nuestra mente. Ahí son nuestros pensamientos, todas esas cosas, para que encienda nuestro corazón con una chispa de su amor y que venga a purificar nuestro corazón, o sea, nuestros sentimientos, a perfeccionar nuestro amor humano, a llenarnos del amor de Jesucristo y poder ser otros Cristos en este mundo. El Papa Francisco, querido hermano, en la homilía de la Vigilia Pascual del año 2021, nos dijo estas palabras: el Espíritu Santo es el que nos resucita con Cristo. En fin, hermanos, para terminar este momento, el Espíritu Santo nos renueva en la Cuaresma y nos renueva para la Pascua. O sea que Él es el que nos prepara. Preparación para la Pascua, invocación todos los días, más aún todo el día, al Espíritu Santo. Invocación, ¿para qué? Nuestra oración, nuestra limosna, nuestra ofrenda, nuestra penitencia, nuestra lectura de la palabra de Dios y todo lo que podamos hacer
como ritos externos, el Vía Crucis, el Rosario, nuestros salmos cuaresmales, nuestros salmos penitenciales, todo aquello que podamos hacer tenga vida y nos ayuda a dar ese salto sobrenatural. El Espíritu Santo hace que la Cuaresma sea un camino hacia la Pascua. Y el Espíritu Santo nos renueva para la vida eterna. Quédate con eso en tu corazón y pidamos en oración al Espíritu Santo que nos dé la gracia. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Sigamos en estos días de preparación. No descuides tu momento de oración y tu reflexión. Nos vemos mañana, Dios mediante. Alabado sea Jesucristo.